No fue un instante concreto, ni una alarma o un fallo específico del sistema. Fue una inquietud que se fue apoderando, una sutil discordancia que empezó en algún punto entre el beso de fuego de la reentrada y el silencio absoluto y ensordecedor en las comunicaciones. Nuestra nave, la Peregrine, había funcionado a la perfección durante 3 años y medio. Tiempo subjetivo nuestro, claro está. Aquí fuera, viajando cerca de la velocidad de la luz, el tiempo juega sus trucos, pero las comunicaciones desde la Tierra deberían haber sido una cacofonía, un clamor de bienvenida. En cambio, no había nada, solo el leve zumbido de nuestro propio soporte vital y el siseo del vacío donde deberían haber estado las felicitaciones y los vectores de aterrizaje. Un frío, ajeno al espacio profundo que acabábamos de dejar, empezó a anidarse en mi estómago. Soy, o era, el capitán Charles Wilson. Mi responsabilidad era la nave, la misión y las vidas a mi lado. Susan Lewis, nuestra especialista en comunicaciones, trabajaba frenéticamente en su consola, su habitual calma eficiente reemplazada por una tensión que le apretaba los labios. Líneas de código de diagnóstico desfilaban por la pantalla, verdes y ámbares mostrando confirmaciones sin sentido sobre la integridad de nuestros propios sistemas. Nada, capitán, informó finalmente, su voz tensa, resonando ligeramente en la repentina quietud del puente. Ni onda portadora, ni protocolo de telemetría, ni siquiera respuestas automáticas de las balizas de las estaciones orbitales. Es como si no hubiera nada ahí abajo transmitiendo. Absolutamente nada. Golpeó los paneles de nuevo. Un gesto fútil que ambos sabíamos que no cambiaría la realidad que se asentaba sobre nosotros como polvo fino. El silencio no era solo una ausencia de señal. Se sentía como una presencia activa, una manta asfixiante echada sobre un mundo entero. Will Clark, nuestro piloto, mantenía los ojos pegados al visor, los nudillos blancos donde agarraba la palanca de mando. La composición atmosférica es nominal, capitán. Presión, temperatura, todo dentro de los parámetros esperados para la Tierra estándar. Su voz era cuidadosamente neutral, la respuesta entrenada de un hombre enfrentándose a lo increíble. Pero su mirada barría la familiar esfera azul y blanca bajo nosotros con una quietud desconcertante. Ninguna luz de ciudad brillaba en el lado nocturno. Ninguna estela de condensación marcaba la atmósfera superior. Parecía una fotografía impoluta, un planeta intacto, deshabitado. La sensación de que todo estaba mal se intensificó, un acorde disonante vibrando en lo profundo de mis huesos. Estábamos en casa, pero el hogar se sentía ajeno, hostil en su absoluta pasividad. La secuencia de aterrizaje automático se activó sin problemas, un tributo a los ingenieros que diseñaron la Peregrine. Los retropropulsores se encendieron en su secuencia familiar y reconfortante, la suave deceleración apretándonos contra nuestros asientos. A través del visor frontal, el lugar de aterrizaje se precipitó hacia nosotros. El extenso complejo del espaciopuerto de Mojave, un lugar que recordaba bullicioso con equipos de tierra, vehículos, el caos organizado de la llegada. Ahora era crudamente geométrico, las pistas extendiéndose como cicatrices grises en el paisaje, los edificios agazapados en silencio bajo el pálido sol. Ningún movimiento, ninguna firma de calor en la superposición infrarroja. Solo quietud. Una quietud inquietante y profunda que parecía más antigua que las propias estructuras. El aterrizaje en sí fue perfecto. Un suave golpe que apenas registramos. El último gemido del motor se extinguió, dejando un silencio tan completo que presionaba mis tímpanos. Normalmente, este momento era roto por el crepitar del líder del equipo de tierra en nuestros auriculares. Peregrine,
Bienvenidos a casa. Toma de tierra confirmada. Luego, el ajetreo, las listas de verificación, la apertura de escotillas hacia caras familiares. Ahora, solo quedaba el bajo zumbido de nuestros sistemas internos. Susan intentó de nuevo con la matriz principal de comunicaciones, luego las frecuencias de emergencia, luego el láser de haz estrecho. Estática, silencio, nada. Will se desabrochó lentamente, sus movimientos deliberados, sus ojos sin apartarse de las ventanas. Parece que estamos solos, capitán. Ejecutamos los diagnósticos internos una vez más. Todo en verde. Los sensores externos confirmaron presión atmosférica estándar, composición de aire respirable, radiación insignificante. Técnicamente, salir era seguro. Pero los datos parecían una mentira. Cada instinto gritaba que algo fundamental estaba roto, que la física familiar del hogar ya no aplicaba. Las motas de polvo que danzaban en los rayos de sol que entraban oblicuamente por el visor parecían demasiado lentas. La calidad de la luz misma sutilmente errónea, carente de una cierta vitalidad que no podía definir. Era esa sensación inquietante de mirar una réplica perfecta, impecable en detalle, pero completamente desprovista del alma del original. El aire exterior podría ser respirable, pero ¿estaba realmente vivo? Di la orden. Muy bien. Vamos a ponernos los trajes para la salida inicial, procedimiento estándar. Cascos puestos hasta que verifiquemos la estabilidad atmosférica nosotros mismos. Nos mantenemos juntos. Comprobar las armas personales. Las acciones rutinarias se sentían huecas, realizadas de memoria en una situación que no tenía precedentes. Mientras realizábamos los pasos familiares, comprobar sellos, asegurar arneses, coger kits básicos de reconocimiento, el silencio de la nave pareció amplificarse, cada clic y siseo resonando de forma antinatural. Éramos autómatas preparándonos para salir a un vacío, no astronautas regresando a su mundo natal tras un largo viaje. La anticipación no era emoción, era un temor frío y creciente. Poner un pie en la rampa fue como entrar en una fotografía. El aire golpeó mi visor. Lo retraje con cautela tras confirmar la lectura externa. Segundo, limpio, demasiado limpio. El olor no era la mezcla familiar de polvo del desierto, combustible de avión y vida que se adhería a los espaciopuertos. Era simplemente viejo. Hierba quebradiza, cemento calentado por el sol y un regusto metálico subyacente que no podía identificar. Susan y Will me siguieron, quitándose los cascos con movimientos vacilantes. Permanecimos allí un largo momento. 3 figuras empequeñecidas por las silenciosas y vacías estructuras bajo un cielo vasto e indiferente. No cantaban pájaros, no zumbaban insectos, ni siquiera el viento se atrevía a remover la fina capa de polvo pálido que lo cubría todo. Los edificios del espaciopuerto no estaban cerrados con llave. Las puertas se deslizaban con silenciosa obediencia al acercarnos a los sensores. Dentro prevalecía el mismo vacío estéril. Salas de control congeladas a medio funcionar. Sillas descolocadas. Tabletas de datos dejadas sobre las consolas. Las luces de emergencia proporcionaban una iluminación tenue y parpadeante en pasillos sin ventanas. Claramente todavía había energía. Sistemas automatizados funcionando en segundo plano, manteniendo vivo un cadáver. Pero no había signos de lucha, ni cuerpos, ni más descomposición que la lenta acumulación de polvo. No estaba destruido, estaba abandonado. Absoluta, completa e inexplicablemente abandonado, como si todo el mundo simplemente se hubiera desvanecido en el mismo instante, dejando las luces encendidas. Dejar la tumba fantasmal del espaciopuerto se sintió como liberar un poco de presión, aunque el mundo exterior no ofrecía consuelo.
decidimos dirigirnos hacia el perímetro de la ciudad, visible como una línea brumosa de estructuras contra las montañas distantes. Si había respuestas, no estarían en la cáscara automatizada de la instalación de aterrizaje. Necesitábamos señales de actividad humana, registros, cualquier cosa que rompiera el sofocante misterio. Nos movimos a pie. El crujido de nuestras botas en las polvorientas carreteras de acceso sonando obscenamente alto en la quietud omnipresente. El paisaje se sentía conservado bajo cristal, esperando habitantes que nunca llegarían. La ciudad, cuando alcanzamos sus afueras, era aún más inquietante que el espaciopuerto. Las calles estaban despejadas, flanqueadas por vehículos aparcados ordenadamente junto a las aceras, cubiertos por la misma capa uniforme de polvo fino y pálido. Los escaparates de las tiendas mostraban mercancías, modas que quizás llevaban décadas desfasadas según los estándares de la tierra, pero perfectamente conservadas. Las casas parecían intactas, los céspedes desecados, pero por lo demás ordenados. No había señales de saqueo, ni violencia, ni daños por incendio. No era una escena de caos o desastre. Era una escena de cese súbito y absoluto, como si se hubiera accionado un interruptor, congelando todo y a todos en su lugar, antes de eliminar a las personas por completo. Nos adentramos más en la silenciosa metrópolis, nuestros pasos resonando extrañamente entre las torres sin vida de cristal y acero. Ocasionalmente, sistemas automatizados cobraban vida, semáforos ciclando sus secuencias para un tráfico inexistente, altavoces públicos emitiendo una leve estática, anuncios holográficos fallando intermitentemente en las fachadas de los edificios. Estos restos de función solo amplificaban la sensación de que algo estaba mal. La ciudad no estaba muerta. Estaba atrapada en un estado de animación suspendida, su corazón automatizado aún latiendo débilmente en un pecho vacío. La magnitud pura del vacío era aplastante, un peso psicológico oprimiéndonos. ¿A dónde se había ido todo el mundo? Susan había traído un escáner portátil, inicialmente con la esperanza de captar transmisiones débiles o firmas de energía. Permaneció obstinadamente silencioso en cuanto a frecuencias de comunicación, pero a medida que nos acercábamos al centro de la ciudad, comenzó a registrar lecturas de energía débiles y anómalas. «Es extraño, capitán», murmuró, ajustando la configuración. «No es una firma de red eléctrica estándar. Más bien, energía residual, débil pero localizada. Parece emanar de esa dirección». Señaló hacia un sector dominado por una arquitectura brutalista inusualmente austera, distinta de las zonas comerciales y residenciales circundantes. Tenía el aspecto inconfundible de un complejo fortificado, gris e imponente. La sensación se intensificó a medida que nos acercábamos a la fuente de las lecturas. Este sector se sentía diferente. Los edificios eran más grandes, más severos, construidos con materiales oscuros y no reflectantes. Había menos ventanas, más estructuras reforzadas, vallas perimetrales coronadas con rejillas láser desactivadas. Gritaba militar o investigación de alta seguridad. El polvo aquí parecía más fino, quizás removido más recientemente, aunque todavía cubría todo uniformemente. La firma de energía se hizo más fuerte, un zumbido bajo, casi subliminal, que vibraba a través de las suelas de nuestras botas, detectado más por instinto que por el escáner de Susan. Algo había sucedido aquí, algo significativo. Encontramos la entrada principal a la estructura más grande, un bloque colosal de ferroconcreto oscuro que absorbía la luz. A diferencia de los edificios civiles, sus enormes puertas blindadas estaban selladas herméticamente, pero junto a ellas, una entrada de personal más pequeña estaba ligeramente entreabierta.
como si alguien hubiera salido a toda prisa y no hubiera logrado asegurarla correctamente. El hueco era lo suficientemente ancho como para deslizarse. La vacilación me carcomía. Cada instinto de supervivencia advertía contra entrar en un lugar así, especialmente dadas las circunstancias. Pero era la única pista que teníamos, la única desviación de la desconcertante uniformidad del mundo vacío. Las respuestas, o quizás solo preguntas más profundas, yacían dentro. Compartiendo una mirada con Will y Susan, un acuerdo silencioso pasó entre nosotros. Teníamos que saber. Will tomó la delantera, arma en ristre, empujando la pesada puerta para abrirla más. Se movió con una sorprendente falta de resistencia, deslizándose suavemente sobre bisagras bien mantenidas. El aire que fluía desde el interior era fresco, estéril, portando el mismo leve regusto metálico que habíamos notado en el espaciopuerto, pero más fuerte aquí, mezclado con el olor a ozono, como las secuelas de una descarga eléctrica masiva. El silencio interior era aún más profundo que el exterior, pareciendo absorber el sonido de nuestra respiración. Entramos en una vasta y resonante área de recepción. La iluminación de emergencia proyectaba sombras largas y distorsionadas. Una única consola de seguridad permanecía inactiva contra una pared. Corredores se extendían hacia la oscuridad, bordeados por puertas idénticas y sin marcar. El lugar se sentía menos como una base militar y más como un laboratorio, o quizás algo aún más extraño. El zumbido de energía residual era palpable ahora, un bajo rumor que parecía emanar de las propias paredes a nuestro alrededor. No era un sonido reconfortante. Se sentía como el ronroneo de alguna vasta máquina dormida, o el eco residual de un evento inimaginable. Siguiendo las lecturas de energía hacia lo más profundo del complejo, nos movimos con cautela practicada, despejando esquinas, revisando habitaciones. Encontramos laboratorios llenos de equipos complejos y desconocidos, todos silenciosos y oscuros. Vimos pantallas de datos congeladas a media visualización, mostrando ecuaciones complejas y diagramas biológicos que tenían poco sentido. Encontramos viviendas, austeras y utilitarias, literas cuidadosamente hechas, efectos personales dejados intactos. Por todas partes, la misma historia, partida súbita e inexplicable, sin lucha, sin advertencia, simplemente desaparecidos. La sensación de ser observados se hizo más fuerte, aunque no vimos nada. No oímos nada más que nuestros propios movimientos y el persistente y bajo zumbido. La firma de energía nos condujo a un ala en lo profundo del complejo, asegurada por otra pesada puerta blindada, esta sorprendentemente sin cerrar. Daba a una sección que se sentía más antigua, diferente. Los pasillos eran más estrechos, la iluminación más tenue. Finalmente nos encontramos ante una única y ornamentada puerta de madera oscura y pulida, extrañamente fuera de lugar en medio de la funcionalidad estéril del resto de la instalación. No llevaba marcas. Las lecturas de energía alcanzaron su punto máximo aquí, pulsando débilmente desde más allá de esta entrada incongruente. Esta era la fuente. Con una mirada compartida de aprensión, Will la empujó para abrirla. La habitación interior desafiaba toda expectativa. No era un laboratorio, ni un centro de control, ni un cuartel. Estaba amueblada como una sala de espera de otro siglo, dominada por un único y mullido diván tapizado en terciopelo carmesí desvaído. El aire estaba cargado de polvo, pero debajo la habitación se sentía preservada, casi escenificada. El bajo zumbido de energía era más fuerte aquí, centrado en el diván, y yaciendo precisamente en medio del cojín de terciopelo había un solo objeto, una tableta oscura y elegante, su pantalla débilmente iluminada,
proyectando un brillo inquietante en la penumbra. Parecía completamente fuera de lugar, a la vez antiguo y futurista. Me acerqué con cautela, mis botas silenciosas sobre la alfombra raída. La pantalla de la tableta no mostraba ninguna interfaz, solo una única línea de texto en la parte superior. Directrices operativas de supervivencia. Nivel Omega. Debajo comenzaba una lista. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esto era algún tipo de bitácora, un mensaje final, una explicación. La recogí. Se sentía fría, anormalmente lisa. Cuando mis dedos rozaron la pantalla, la lista se desplazó ligeramente, revelando más líneas de texto. Se me cortó la respiración. No eran explicaciones, eran reglas. Reglas extrañas, absurdas, aterradoras. Susan y Will se agolparon detrás de mí, leyendo por encima de mi hombro. El silencio se alargó, denso de incredulidad y un horror incipiente y nauseabundo. La primera regla decía: 1. Si oyes silbidos después del atardecer, no les prestes atención. No devuelvas el silbido. Mi mente luchaba por procesarlo. ¿Silbidos? ¿Qué significaba eso? La lista continuaba, cada entrada más perturbadora que la anterior. 2. Cuando observes las figuras oscuras posadas en las ramas altas, ofrece un saludo silencioso y respetuoso con la cabeza. No las mires fijamente. ¿Figuras oscuras? ¿Ramas? No habíamos visto ningún árbol dentro del complejo. 3. Nunca te mires el reflejo en ninguna superficie lisa entre el ocaso y el amanecer. La lista seguía. Una letanía de prohibiciones crípticas. 4. En cualquier encrucijada encontrada por primera vez, deja una pequeña ofrenda de sal gruesa en el suelo. 5. Si el aire se carga con olor a metal quemado mezclado con flores excesivamente dulces, permanece perfectamente quieto y en silencio durante un conteo de 300 segundos. 6. Asegúrate de que tu orientación al dormir nunca alinee los pies hacia el norte magnético. 7. Si encuentras un objeto perfectamente esférico, frío al tacto, no lo molestes. No hables de él. 8. Evita entrar en cualquier estructura donde todas las puertas exteriores estén completamente abiertas. 9. Consumir comida encontrada dentro de contenedores rojos está prohibido. Había más, una docena en total, cada una arbitraria y escalofriante. Debajo de la lista, casi oculta en la parte inferior de la pantalla, había una única entrada de registro. Estaba fragmentada, corrupta, pero legible. Proyecto. Cronos. Estado. Cascada incontenida. Integridad de la realidad. Comprometida. Sincronización estimada de desplazamiento temporal. Más 3.487 años. Un puño frío se cerró alrededor de mi corazón. 3.487 años. Nuestra misión de 3 años y medio. Casi 3 milenios y medio habían pasado en la Tierra. Dilatación temporal. No solo nos habíamos perdido la fiesta, habíamos llegado siglos después de que la civilización que conocíamos hubiera dejado de existir. La revelación fue apabullante. Un golpe que me dejó sin aire. Cronos, susurró Susan, su rostro pálido. Manipulación temporal. Eso es lo que hacían en este lugar. Tenía un sentido horrible. Un experimento militar que salió catastróficamente mal, abriendo algo, alterando la realidad misma, o quizás imponiendo nuevas y aterradoras leyes sobre ella. Y estas reglas no eran directrices dejadas por supervivientes. Se sentían como los parámetros operativos de la nueva realidad, las condiciones impuestas por lo que sea que el experimento Cronos hubiera desatado. La desaparición de la humanidad no fue una evacuación, fue una erradicación, o peor, una absorción en esta nueva existencia regida por reglas.
Nos quedamos congelados en esa extraña habitación, la tableta brillando débilmente, iluminando nuestros rostros conmocionados. El peso de 3500 años nos oprimía. El silencio del mundo muerto exterior explicado de repente, pero hecho infinitamente más aterrador. Éramos reliquias, a la deriva no solo en el espacio, sino en el tiempo, varados en una realidad gobernada por preceptos demenciales y mortales. El bajo zumbido de la habitación parecía burlarse de nosotros. El diván de terciopelo, un trono surrealista para los arquitectos de esta catástrofe. ¿Qué tipo de existencia requería reglas sobre silbidos y reflejos? ¿Qué figuras oscuras se posaban en los árboles? La tableta no ofrecía más pistas, ni esquemas, ni registros detallados. Solo las escalofriantes reglas y la única y condenatoria entrada sobre el proyecto Cronos. Era como si los creadores hubieran huido aterrorizados o hubieran sido consumidos ellos mismos, dejando solo este críptico y horrible manual de usuario para el mundo roto que habían dejado atrás. Estábamos solos, armados con nada más que una lista de prohibiciones que no entendíamos, enfrentando amenazas que no podíamos comprender, en un mundo que había avanzado milenios hacia algo ajeno y hostil. La supervivencia de repente tenía una definición nueva y aterradora. Significaba obedecer las reglas. Salir de la habitación del diván fue como salir de un mausoleo de vuelta al patio de la prisión. La tableta vino con nosotros, su pantalla ahora oscura, aunque se sentía inquietantemente cálida en mi mano. El conocimiento que contenía era un veneno, filtrándose en nuestros pensamientos, coloreando cada sombra, cada parpadeo de movimiento, cada sonido inexplicado. Decidimos establecer un campamento base temporal en una de las secciones de laboratorio menos inquietantes, necesitando tiempo para procesar, para planificar, aunque planificar se sentía completamente fútil contra el telón de fondo de esas reglas demenciales. El propio complejo se sentía como el lugar más seguro. Paradójicamente, ahí fuera, en la ciudad abierta o el paisaje desolado, ¿qué otras reglas podrían aplicarse? Los primeros días fueron una neblina de tensión e hipervigilancia. Apenas hablamos, comunicándonos principalmente a través de señales manuales y susurros ahogados, temerosos de que cualquier sonido normal pudiera violar alguna cláusula desconocida. El sueño era fragmentado, perseguido por la lista de la tableta. La regla 6 se convirtió en una obsesión. Usamos una brújula rescatada de un kit de supervivencia para alinear meticulosamente nuestros sacos de dormir lejos del norte magnético, aunque la lógica detrás de ello seguía siendo aterradoramente ausente. Racionamos nuestros suministros de emergencia de la nave, la regla 9, haciéndonos irracionalmente aterrados de cualquier almacén de comida que encontráramos dentro del complejo, independientemente del color del contenedor. El primer encuentro directo con las reglas ocurrió en el tercer ciclo nocturno. Estábamos consolidando suministros cuando un sonido llegó flotando por el largo y oscuro corredor. Un silbido débil y melódico. No era humano. El tono era demasiado puro, demasiado agudo, de alguna manera resonante con el bajo zumbido de energía del edificio. Instantáneamente nos congelamos, la regla uno gritando en nuestras mentes. No les prestes atención, no devuelvas el silbido. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. La mano de Will se apretó sobre su arma personal, un gesto inútil. Susan cerró los ojos con fuerza. El silbido continuó durante quizás un minuto, pareciendo sondear el silencio antes de desvanecerse tan sutilmente como había comenzado. No volvimos a respirar normalmente durante una hora. Otro incidente involucró la regla 3.
Susan estaba comprobando lecturas en la pantalla reflectante de una consola tarde en un ciclo de noche simulado. Manteníamos el tiempo de la nave. Las luces de emergencia parpadearon, y por una fracción de segundo, su propio rostro le devolvió la mirada desde la superficie oscura. Jadeó, retrocediendo instantáneamente, llevándose la mano a la boca. Casimiro, tartamudeó, su voz temblando. Evitamos instintivamente las superficies reflectantes después de eso, moviéndonos por el complejo oscurecido como fantasmas, evitando espejos. Una nueva capa de paranoia añadida a nuestros ya desgastados nervios. ¿Qué pasaba si mirabas? La tableta no lo decía. El no saber era parte del terror. Luego vino la observación de Will. Estaba explorando un nivel superior, buscando puntos de acceso externos o ventanas de observación. Regresó pálido, su estoicismo habitual visiblemente resquebrajado. «Capitán, regla número 2», dijo, su voz baja y áspera. «Ramas altas. Encontré una bahía hidropónica, cubierta de maleza, árboles alcanzando los puntales del techo cerca de la cúpula de transpariacero. Y había algo allí, difícil de ver con poca luz. Formas oscuras, encorvadas, absolutamente quietas. Como pájaros gigantes carbonizados hechos de sombra». Tragó saliva con dificultad. Solo asentí con la cabeza, como decía la regla, y seguí moviéndome. Sentí como agua helada en mis venas. No necesitó dar más detalles. La confirmación de que éstas no eran solo advertencias abstractas, que las entidades existían, era horrible. La regla 4 se convirtió en un ritual. Siempre que nuestra búsqueda de suministros o información nos llevaba a través de un cruce de corredores por el que no habíamos pasado antes, uno de nosotros tomaba obedientemente una pizca de sal de nuestras menguantes raciones de emergencia y la esparcía por el suelo. Parecía una locura, como aplacar espíritus antiguos, pero el recuerdo del silbido, el casi reflejo, las figuras oscuras que Will vio, nos hizo adherirnos a la locura. La lógica había fallado en este mundo. Quizás solo quedaba el ritual. Cada regla seguida se sentía como una pequeña victoria, un breve aplazamiento de cualquier consecuencia que esperara a la desobediencia. El olor descrito en la regla 5 se manifestó una vez, aparentemente de la nada, mientras examinábamos esquemas en una sala de control. Una oleada de dulzura empalagosa, como flores demasiado maduras, mezclada con el olor acre a cable quemado. Nos congelamos instantáneamente, obedeciendo la regla, contando el paso agonizantemente lento de 5 minutos en silencio sepulcral, los corazones martilleando. El olor se disipó tan rápido como había llegado, dejando solo un residuo de miedo y la pregunta persistente: ¿qué había pasado junto a nosotros, invisible, mientras permanecíamos paralizados? Las reglas eran una jaula, pero quizás eran lo único que nos mantenía fuera de la atención de los guardianes de la jaula. La vigilancia constante era corrosiva. Las dudas nos carcomían. ¿Era esto real? ¿Estábamos alucinando, enloquecidos por el aislamiento y el shock del desplazamiento temporal? Pero las experiencias compartidas, el miedo tangible, la escalofriante consistencia con las reglas de la tableta, se sentía aterradoramente real. El complejo no estaba solo vacío, estaba vigilado, gobernado. Éramos intrusos en un lugar que operaba bajo leyes que no podíamos comprender, sobreviviendo momento a momento, adhiriéndonos a un guión escrito por locos o monstruos. La esperanza menguaba, reemplazada por una certeza roedora de que la huida no era cuestión de encontrar una lanzadera que funcionara, sino de navegar de alguna manera esta traicionera nueva realidad ilesos. Nuestra búsqueda de respuestas se centró menos en entender el porqué
y más en encontrar una posible escapatoria, una forma de salir que no involucrara el espaciopuerto, que se sentía cada vez más como una trampa. Nos enfocamos en encontrar esquemas del propio proyecto Cronos, esperando entender la naturaleza de la cascada incontenida. Había zonas seguras, protocolos de reversión, cualquier cosa. Escudriñamos archivos de datos, encontrando principalmente archivos corruptos y callejones sin salida. Las reglas siempre acechando en el fondo de nuestras mentes, dictando a dónde podíamos ir, qué podíamos tocar, cuándo teníamos que congelarnos o realizar algún ritual extraño. Estábamos aprendiendo a vivir según las reglas, pero no estábamos realmente viviendo. Solo estábamos obedeciendo. Decidimos buscar un archivo del subnivel mencionado en algunos esquemas fragmentados. El acceso era a través de un corredor de servicio raramente usado, más oscuro y polvoriento que las secciones principales. El aire colgaba pesado, quieto, amplificando el siempre presente bajo zumbido de la instalación. Nos movimos lentamente, las luces de nuestros cascos cortando conos afilados a través de la oscuridad opresiva, el silencio roto solo por nuestros pasos cautelosos y respiración forzada. La fatiga era ahora una compañera constante, mermando nuestra alerta, haciendo que la adherencia a las reglas fuera un esfuerzo consciente y agotador. Mi mente divagaba, repasando la situación imposible, los milenios perdidos, los rostros de colegas que ahora eran polvo cósmico. Estábamos en lo profundo del corredor, revisando unidades de almacenamiento selladas que bordeaban las paredes, cuando comenzó el sonido. No era el silbido agudo y sondeador de antes. Este era diferente, más bajo, melancólico, una serie de notas ascendentes y descendentes que parecían resonar desde la propia estructura del complejo. Era inquietantemente hermoso, casi hipnótico, tejiéndose a través del silencio como un lamento fúnebre. Se sentía más cercano, más personal. No una advertencia, quizás, sino una invitación o una prueba. Nos congelamos, como siempre hacíamos, escuchando, músculos tensos, esperando que pasara. El silbido continuó, repitiendo su triste melodía. No sondeaba, simplemente era. Llenaba el corredor, pareciendo resonar dentro de mi propia cavidad torácica. Me encontré pensando en viejas salomas marineras, melodías usadas para señales de comunicación a través de vastas distancias, códigos simples pasados a través de la melodía. Un fragmento de un recuerdo surgió, un ejercicio de entrenamiento años atrás, usando códigos de silbato para comunicación de emergencia en entornos comprometidos. Llamada y respuesta simple, completamente irrelevante ahora. Un miembro fantasma de procedimiento crispándose en mi cerebro exhausto. La melodía se sentía extrañamente familiar, tirando de algo profundo y olvidado. Mi mente estaba a la deriva en olas de agotamiento y desesperación. La pura futilidad de nuestra situación me invadió. Varados no solo físicamente, sino temporalmente, atrapados en una pesadilla gobernada por reglas lunáticas. ¿Qué sentido tenía la precaución? ¿Qué esperanza quedaba? Éramos fantasmas rondando una tumba, obedeciendo los edictos sin sentido de dioses muertos o física descontrolada. El silbido continuó su bucle hipnótico, y en ese momento de profundo cansancio, un lapsus de concentración, un parpadeo de viejo hábito, sucedió. Sin pensarlo conscientemente, impulsado por ese miembro fantasma de memoria, fruncí los labios. Un silbido corto, de 2 notas, se me escapó. Una respuesta simple, interrogativa. El sonido, agudo y claro, cortó la melodía melancólica que resonaba en el corredor. Fue instantáneamente reconocible como mío.
horriblemente alto en el silencio expectante que pareció caer en el microsegundo en que mi aliento le dio vida. El aire se solidificó. El zumbido de fondo de la instalación desapareció. El tiempo mismo pareció tartamudear, congelándose en el eco de mi error absolutamente catastrófico. Regla 1. No les prestes atención. No devuelvas el silbido. La más fundamental, la primera de la lista. Y acababa de romperla. Susan jadeó a mi lado. Una aguda inhalación de aire que fue tragada por el repentino y absoluto vacío de sonido. Will soltó un gruñido ahogado, tropezando un paso hacia atrás, el haz de su luz vacilando salvajemente. Mi propia sangre se heló, la fatiga evaporándose instantáneamente, reemplazada por un terror puro, alimentado por adrenalina, tan potente que era paralizante. No solo había hecho un ruido, había respondido, había interactuado con lo invisible, había violado el primer mandamiento de esta realidad rota. El silbido lastimero se detuvo instantáneamente. No se desvaneció, sino que se cortó, como una conexión cercenada. El silencio que descendió no estaba vacío, era pesado, denso, expectante. Presionaba desde todos lados, sofocante, infinito. Podía sentirlo condensarse, concentrándose enteramente en mí, la fuente de la transgresión. El suelo, bajo mis botas, se sintió de repente inestable, no temblando, sino perdiendo su sustancia, su solidez, volviéndose cuestionable. La oscuridad en los bordes del haz de mi luz pareció profundizarse, espesarse, no solo absorbiendo la luz, sino activamente consumiéndola. Supe, con escalofriante certeza, que había hecho más que romper una regla. Había alertado a algo. Había abierto una puerta. Mis ojos se encontraron con los de Susan, abiertos de par en par por el terror en el haz de la lámpara de su casco. Will tenía su arma medio levantada, apuntando a la oscuridad opresiva, pero su mano temblaba incontrolablemente. No había nada a qué disparar. Sin embargo, la amenaza era abrumadora, inminente. Los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad, cada uno más frío, más pesado que el anterior. La consecuencia no fue violencia inmediata, ni una criatura saltando de las sombras. Fue algo mucho peor, un cambio fundamental, un desmoronamiento dirigido, enfocado enteramente en mí. Podía sentir el cambio comenzando en mis pies, una vibración sutil, una sensación de disolución extendiéndose hacia arriba a través de mis botas. El suelo no solo era inestable, estaba dejando de ser debajo de mí. Las reglas no eran advertencias, eran soportes estructurales para una realidad fracturada, y acababa de quitar uno de debajo de mí mismo. La finalidad de ello era absoluta. No había recurso, ni apelación. Solo la consecuencia inevitable, diseñada específicamente para el tonto que se atrevió a responder al silbato en la oscuridad. El suelo debajo de mí simplemente dejó de existir. No se desmoronó ni se rompió. Se disolvió en la nada absoluta. Un círculo perfecto de increación abriéndose directamente bajo mis botas. No hubo sensación de caída en el sentido convencional, ni corriente de aire, ni aceleración debida a la gravedad. Fue más como ser reclamado, atraído hacia abajo a un vacío que no era meramente espacio vacío, sino la antítesis de la existencia misma. El haz de luz de mi casco cortó la oscuridad de abajo, iluminando nada, reflejándose en nada, simplemente siendo tragado entero unos metros más abajo. Era una oscuridad que se sentía consciente, antigua y completamente indiferente. Oí a Susan gritar mi nombre, un sonido delgado y aterrorizado instantáneamente absorbido por el silencio invasor. Vi a Will lanzarse hacia adelante, mano extendida, un gesto fútil de rescate ya condenado. Pero se estaban alejando,
sus rostros horrorizados enmarcados por el círculo rápidamente menguante del suelo del corredor sobre mí, como figuras vistas a través del extremo equivocado de un telescopio. La conexión con su realidad, con el mundo gobernado por las reglas demenciales de Cronos, estaba siendo cortada. Estaba cayendo fuera de ella, hacia lo que fuera que yaciera bajo el frágil barniz de los restos del experimento. La oscuridad no era solo visual, era privación sensorial absoluta. Ningún sonido, ninguna presión, ninguna temperatura. Y sin embargo, paradójicamente, sentí más frío que nunca en el vacío del espacio. Era una frialdad que se filtraba en el alma, el escalofrío del aislamiento absoluto y la falta de sentido. Mi cuerpo se sentía simultáneamente ingrávido e infinitamente pesado, arrastrado inexorablemente hacia abajo, hacia el negro sin fondo. El pánico dio paso a una extraña y aterradora claridad. Las reglas no habían sido diseñadas para asegurar la supervivencia dentro de la realidad alterada. Eran las frágiles vallas alrededor del abismo que el experimento había abierto. Advertencias para no atraer la atención del propio vacío. Mi último pensamiento no fue de arrepentimiento, ni de miedo por Susan y Will, sino una cruda y escalofriante realización sobre la naturaleza del experimento. El proyecto Cronos no solo había deformado el tiempo o roto la física, había perforado algo fundamental, rasgando un agujero hacia un lugar donde las reglas de la realidad no solo se doblaban, sino que dejaban de aplicarse por completo. El silbido, las figuras, los reflejos, no eran el peligro. Eran meramente los síntomas, los señuelos, los cables trampa diseñados para atrapar a los incautos y alimentar con ellos a la nada, que ahora definía el fundamento de esta tierra abandonada. No habíamos regresado a un mundo vacío. Habíamos regresado a una fina corteza sobre un abismo infinito. La caída continuó, atemporal, interminable. No había fondo, ni impacto, solo un descenso perpetuo hacia un vacío consciente y destructor. Me pregunté, desapegadamente, si este fue el destino de los miles de millones que habían desaparecido. Habían roto todos una regla, uno por uno, o el fallo en cascada simplemente disolvió la realidad bajo sus pies simultáneamente. Estaba este abismo poblado por las almas silenciosas y cayentes de toda la humanidad. O estaba completamente solo en este olvido final e incomprensible. La pregunta resonó sin respuesta en el silencio absoluto. Arriba, en el corredor tenuemente iluminado del complejo militar, Susan Lewis y Will Clark solo podían mirar con horror el suelo perfectamente intacto donde su capitán había estado momentos antes. El silencio antinatural persistió durante un largo momento. Luego, lentamente, casi vacilante, el bajo zumbido de fondo de la instalación regresó, como si nada hubiera pasado. La oscuridad no se había abalanzado ni atacado. Simplemente había reclamado a un único transgresor. Estaban solos de nuevo, armados con el horrible conocimiento de lo que realmente estaba en juego. La tableta agarrada en la mano temblorosa de Susan, sintiéndose más pesada, más fría que nunca. Su supervivencia dependía ahora enteramente de su adhesión impecable a un conjunto de reglas que apenas entendían, reglas que no ofrecían salvación, solo una tregua temporal contra la nada invasora y consciente. Cada sombra, cada reflejo, cada sonido distante estaba ahora imbuido con el aterrador potencial de aniquilación instantánea y absoluta. No solo habían perdido a su capitán, habían presenciado el mecanismo del verdadero horror de este mundo, la consecuencia silenciosa y absoluta de un solo error. Su misión ya no era sobre escape o comprensión. Se trataba de obediencia perfecta y aterrorizada, hasta el desliz inevitable.
El complejo permaneció en silencio, esperando. La ciudad vacía se mantenía preservada bajo su capa de polvo afuera, y en algún lugar, muy por debajo de los cimientos del mundo, Charles Wilson continuaba su caída sin fin. Otra nota al pie, olvidada en el legado del proyecto Cronos. Otra alma reclamada por las reglas de la tierra vacía. El abismo era paciente. Tenía milenios. Ya no podía percibir nada. Ni luz, ni sonido, ni siquiera la sensación de mi propio cuerpo. Solo la conciencia interminable del descenso. El frío abrazo del vacío. ¿Era esta la corrección? ¿Era esta la consecuencia? No la destrucción, sino el borrado perpetuo y consciente. Una caída sin fin, en una oscuridad que era todo y nada. El vacío supremo, reflejando el mundo desolado al que tan tontamente había intentado regresar. El silencio era absoluto y eterno.